paisanos. Ay, Venezuela, buenas noches. Colombia, buenas noches. El Salvador, buenas noches. ¿Estamos? Uruguay, buenas noches. Argentina, buenas noches. América Latina completa, buenas noches. Bienvenidos. Todo empezó, me refiero a lo que el Seco nos dijo, a principios del año pasado, no, del siglo pasado, imagínense hace cuánto. Él viajó del sur de España, nadie sabe cómo llegó hasta Guatemala, se llamaba igualito que yo, cayó en Guatemala y de ahí fue a parar a un pueblito que se llama Tecpac. Ahí, como buen español, puso una panadería. Se le ocurrió morir temprano cuando mi padre tenía solo 6 años y entonces mi padre tuvo que buscarse la vida lo más pronto que le era posible y lo que le quedaba más cerca era graduarse de maestro de escuela rural. Se graduó, al día siguiente lo nombraron una escuelita en una aldea del otro lado del país. La aldea se llamaba El Ixcanal, ahí trabajaba de maestra también, una maestra guapa, espigada, alta, que se llamaba Mimi, mi mamá. Mi padre de inmediato le echó el ojo a la Mimi, pero la que le echó el ojo a mi papá fue mi tía. Mi tía era mala para escribir cartas de amor, a mi mamá le gustaba la poesía y entonces mi mamá le escribía las cartas de amor a mi tía para que se las mandara a mi papá. Cuentan los chismes que una noche de luna mi mamá le dio a mi papá lo que mi tía no le había querido dar y entonces nació mi hermana mayor. Todo lo demás fue itinerancia a lo largo y ancho del país donde nombrábamos a mi papá como maestro de escuela. Vivíamos en pueblitos, en aldeas. Yo nací en un pueblito que se llama Cocotenal. Lo único que estaba claro para los hermanos Arjona era que en aquella casa había 2 influencers nada más. No era como hoy que tienen 600 todos los muchachos en las redes sociales. Nosotros teníamos solo 2. A uno le decíamos papá y a la otra le decíamos mamá. Nada más. Con eso era suficiente. Ellos nos dejaron saber desde un principio que ellos siempre iban a tener la razón, incluso cuando estaban equivocados. Nosotros teníamos muy claro que en aquella casa mandaban ellos, después ellos y después volvían a mandar ellos. Cuando se nos empezaba a olvidar, mi padre nos lo recordaba: hijo, si usted no aporta, no opina, y hace lo que yo le digo, punto. No era como los padres de hoy, nadie entiende por qué son culpables. Todos lo hacen por culpa. ¿Sí? Entonces le preguntan: ¿y qué va a querer comer hoy en la vida? ¿Y de vacaciones a dónde se le antoja? En el mejor de los casos, porque hoy la psicología moderna, el progresismo, indica que también se le puede preguntar de qué quiere ir hoy a la escuela. Quiere ir de niño, de niña, de animalito, que se le antoja. En aquellos tiempos, cuando uno comienza a decir en aquellos tiempos, yo me empiezo a sentir raro. Pensé que nunca lo iba a decir. Lo que hoy es el pecado capital en las escuelas, posiblemente en aquella época era la materia más importante del pensum escolar, el bullying. Nosotros no hubiésemos crecido con el bullying, ¿dónde carajo aprende uno a defenderse de los enemigos? El que era bruto, era bruto. Y le tocaba investigar, buscar en los rinconcitos de su destino alguna excusa que le diera la oportunidad de demostrarle a todos los demás que realmente no era tan bruto. Mírenme a mí, me esmeré un poquito y me hice compositor, cantante. Otros no se esmeraron lo suficiente, se volvieron diputados y hasta presidentes de países, hay por todos lados.
Lo cierto es que de a poquito el mundo se fue derrumbando gracias a la modernidad y se fue convirtiendo en una especie de cabaret. Aunque para cabaret para París, Edith Piaf, una canción. Y para emprender el vuelo y el viaje, Él nos va a llevar por allá. Llévanos.